tienen un montón de mails que tenemos que mandar. JJ, ¿me habilitas? Listo. Se pusieron a construir al lado. Otra vez. Bueno. Acá. 3 hermanos, Moe, Larry y Curly, conforman una sociedad de la sección cuarta que tiene por objeto la explotación de una estación de servicio en la Ruta 40. Contratan con la petrolera el crudo de los Yankees, la provisión de combustible. Luego de algunos años, por desvanencias entre los hermanos, Moe decide apartarse de la sociedad. Para ello, concurren los 3 ante un escribano y formalizan por escritura la rescisión parcial del contrato y la cesión de la parte contractual. ¿Qué hace Jorge? De Moe a Larry y Curly, por partes iguales, dejándose constancia de que nada más se deben entre ellos. Al tiempo, por coyunturas económicas derivadas del cierre de la Ruta 40 y la suba del precio del crudo, la petrolera, ante el crecimiento exorbitante del saldo deudor en la cuenta corriente de la sociedad, cierra la cuenta y demanda por vía ordinaria a la sociedad de la sección cuarta. Obtenía sentencia en verdad bienes de los 3 hermanos con intención de ejecutarlos ante la falta de cumplimiento de la condena. 1. ¿Qué opondría usted como letrado de Moe? Los escucho. Bueno, nada. Que no formaba parte de la sociedad al momento de la demanda. Exacto. ¿Alguien más puso algo? Yo puse que que pensaba poner la falta de calidad de socios. ¿De socios en plural? No, perdón, de socio. Porque okay. la había dejado previamente. Ok, perfecto, sí. No sería que tienen que responder 50... Ay. Perdón. No, que dice que dice rescisión parcial. ¿No sería resolución parcial del contrato o es lo mismo? Dice rescisión. Sí, es lo mismo. O sea, sí, básicamente él deja a la sociedad y hacen una resolución parcial. Cami, yo perdón. Me basé en uno de los fallos que teníamos y, alegaría, si bien después lo puedo contrarrestar desde la otra parte, que es una falta de legitimación pasiva y probaría mediante la escritura que ella no pertenece a la sociedad y que por ende le es inoponible. Por más que se pueda justificar después por el otro lado lo contrario, pero digo como... Exacto, sí, no, está bien. O sea, como de parte de Moe, o sea, como letrado de Moe, está perfecto. Ahora vamos con el crudo, o sea, la contracara que hubiesen puesto, o sea, que pusieron en realidad. Yo no sé si está bien, pero puse que nunca se le notificó la cesión y por lo tanto no le es oponible, porque además al ser de la sección cuarta no se inscribe en ningún lado, entonces no tenés posibilidad de enterarte como acreedor. Exacto, o sea, en realidad el crudo de los Yankees contrató con lo que es la sociedad de los 3 hermanos en base a un contrato que supuestamente lo tuvo en vista. Ahora, al no estar inscripta, no tiene publicaciones, no tiene nada, no hay un instituto en IGJ que se llama pedido de informes, donde un tercero interesado puede pedir informes a IGJ diciendo que tiene inscripto, que nada, designación de autoridades, balances, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, al no tener herramientas para poder ver si hubo una modificación del contrato, lo que pueden oponer como por parte del crudo es que nunca se les notificó que hubo una modificación del contrato, entonces Moe sería socio frente a ellos y tendría que responder. Si lo plantearon de esa forma, está bien. Si hay otra respuesta, me la dicen y la vemos. En el caso de que ellos le hayan notificado a la empresa la modificación, ahí sí le es oponible. Sí, en ese caso sí, porque ya sería una modificación del contrato que quedaría anexa al contrato inicial y ellos tendrían conocimiento. Entonces, como dice el articulado de la sección cuarta, el que conozca el contrato le es oponible el contrato de la sección cuarta, incluidas sus modificaciones. En general los casos van a ser claros, pero si hay algo que no surgiera del caso explícitamente, ustedes lo pueden aclarar. Y digamos, en este caso podrían decir,
en el caso en que estos 3 hermanos le hayan enviado el contrato el contrato que en estos había un Modificación. contrato, ¿no? Pero Sí, la habían- modificación de contrato. Ajá. Bueno, en el caso que los 3 hermanos le hubieran facilitado el contrato a la empresa, el Crudo de los Yankees, entonces en ese caso, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden agregar cosas para que nosotros entendamos y nos demos cuenta que ustedes entienden de lo que están hablando y lo están justificando bien, ¿sí? Claro, lo que me pasó a mí personalmente fue que como daba por entendido de que se le había notificado, yo decía, la verdad que una abogada triste porque no sabría qué alegar, o sea, yo decía, ya está, o sea, no le puedo alegar nada, está bien lo que hicieron. Entonces, o sea, de ese lado no sabía cómo justificarlo, porque di por entendido en el enunciado que se había notificado de esta Ok, modificación. bueno. Claro, estas cosas siempre se inscriben en IGJ, entonces tenés cierta oponibilidad a terceros. O sea, lo que hicieron está perfecto si tuvieran una sociedad normal. Pero como están en la sección cuarta, se tienen que regir por su propio contrato y le tienen que notificar a sus acreedores y a los terceros cualquier modificación que surja, porque si no, no tiene efecto. Lo que dice Lucía, que ella agregó que aún así, aunque no lo conocía, la deuda venía de la etapa anterior y él era socio en ese momento. Si me pones estas dos, o sea, para mí no está mal. Si le das un poco más de argumentación y lo pones un poco más lindo, me parece que no está mal, porque después ya tiene sentido, porque al ser una sociedad de la sección cuarta, que no está inscrita regularmente, está bien. Ahí Pasa que en ese caso, al ceder su parte, en realidad los que tienen que responder son los que absorbieron esa parte que se dio, no él. Ella está, ya se desligó. Va, yo creo que es así. En una sociedad regular sería así, sin lugar a duda. Pero en esta, que es medio rara, porque no está inscripta, no está registrada, pero a la vez es sociedad, es medio raro, la respuesta que da ella a mí me convence. La otra también, lo que decís vos también me convence, digamos. Siempre, es lo que decimos siempre. Podría pasar que después igual, por ejemplo, no sé, él le reclame a los hermanos con ese documento que tiene. Sí, Podría ir, sí. Que pague la deuda y que después lo repita a sus hermanos. Claro. Así como, porque tenían un contrato entre ellos 3. así como principio genérico, todo lo que no es en estos tipos, en esta que no es un tipo, me confundo yo, que tampoco tiene accionistas, sino socio, como dijeron hace un rato, todo aquello que no sea conocido para el tercero le es inoponible, ¿sí? Ese es el principio básico. Con la modificación de la ley de sociedades cambió esta cuestión de la oponibilidad, que antes era muy injusta porque aunque fuera conocido por el tercero, le era inoponible. Ahora, lo que el tercero conoce, que es algo más real, más de sentido de justicia, le es oponible. Ahora, si el tercero desconocía, si el tercero contrató con una sociedad irregular en donde había un fulano y ese fulano después se fue y el tercero desconoce que se fue, a lo mejor contrató pensando en ese precisamente que se fue, esa cesión, ese retiro del socio le es inoponible. Eso nada más. Bueno, ¿y qué decidirían si fuesen el juez? Yo acá puse que... Ay, perdón. Sí, puse que sería inoponible, pero que después entre los hermanos tienen derecho de repetición, porque entre ellos sí es oponible la cesión, pero frente a terceros no, entonces que el tercero le puede reclamar a cualquiera de los 3 y después que se arreglen entre ellos. Exacto. Yo puse otra cosa. A ver. Puse que analizaría la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y si los constato, trabaría el embargo del monto correspondiente, pero con los bienes de los 2 hermanos que pertenecen actualmente a la sociedad y no con el... ¿Por qué no con el otro? Porque me parece que está fuera de la sociedad ese y que al ceder su parte
y, o sea, esa deuda, o sea, así como se dio su activo, también se dio su pasivo para los otros 2 hermanos y que ya no tiene nada que ver. Pero bueno, por ahí está mal y me equivoco. No, o sea, a ver, no, si vas a juicio y el juez te dice, bueno, mira, yo considero que hay un contrato, o sea, como dijo JJ y como venimos diciendo, todo lo que todas las modificaciones que que no sean notificadas a terceros son inoponibles. Entonces, teniendo en base a eso, considero que es más ajustada la respuesta, la respuesta que dio Melina, en el caso de, bueno, sí, respondan los 3 y después Moe, que accione contra los hermanos porque tiene un contrato efectivo con los hermanos, de decir, me desligué de la sociedad, ustedes responden frente a todo. Creo que es la respuesta más ajustada que se puede dar. Ahora, un juez puede resolver que en realidad el contrato es válido, y sí, la realidad es que sí, puede decirlo y después decir, bueno, listo, el contrato es válido, responden los 2 hermanos que son Larry y Curly, creo, y después, bueno, Moe queda desligado. Es depende del juez y depende de lo que interprete, obviamente, siempre. Claro, Pero creo que lo más ajustado es lo que dijo Melina. Yo lo fundamenté con que Moe cuenta con pruebas suficientes de que ella no es socio de la sociedad. No sé si eso es válido. Sí, para él, es lo que venimos diciendo. Ah, ok. Hay que tener... Para él hay pruebas, o sea, sí, no es parte de la sociedad, pero frente al tercero sigue siendo porque nunca lo notificó. No sé qué quería Hay que tener acá hay que tener muy presente acá el tema de 1, oponibilidad, 2, protección de terceros. En este caso, vos imaginate que el crudo contrató con una sociedad de hecho que tenía 3 socios. Y después no se enteró más nada, y entonces, digamos, como protección de terceros, el crudo debería poder reclamarle a cualquiera de los 3, teniendo en cuenta que el crudo no se enteró de que Moe había dejado la sociedad. ¿Qué respondió la chica que había dicho, que había considerado que Moe sí había notificado al crudo? No me acuerdo quién era. Porque en ese caso, a ver, ¿parece o no parece? Fui yo, pero... Ponete acá. Sí, porque no sabía. Porque digamos, en el caso de que vos hayas contemplado que Moe sí había, o Moe o la sociedad, de hecho, o la sociedad de la sección cuarta, habían notificado fehacientemente al crudo de que Moe había salido de la sociedad y el crudo había recibido esa notificación y le había contestado lo que fuera, en ese caso, bueno, como juez sí podrías decir, bueno, ok, en este caso no sería viable en este caso no sería viable reclamarle a Moe nada, sino a los otros 2 hermanos, porque estaba notificado fehacientemente que el tipo había salido de la sociedad. En este caso sí podría ir la respuesta que decían, no me acuerdo quién había dicho, bueno, la otra respuesta que habían dado, ¿sí? Maylena había dicho lo de el tercero no asume el riesgo de que no existan ciertas publicaciones al contratar con sociedades de la sección cuarta. En realidad, no, porque, sí, en realidad no, porque, o sea, también, por ejemplo, no sé, en el contrato de alquiler sabes que hay una cierta tasa, o sea, no sé, hay, no sé, ¿cómo se dice esto? Es inflación, y decís, bueno, el mes que viene te cobro 34 lucas y no te notifico. No, o sea, tipo, siempre hay ciertas notificaciones que hay que efectuar, independientemente de la realidad país que vivamos. La cosa es que si vos bien contratás con una sociedad de la sección cuarta, siempre vas a tener un régimen de protección a terceros. Porque si no, te modifican el contrato y vos nunca te enterás. O sea, en esto sigue habiendo una obligación que omitieron. Era una obligación el notificar el cambio en el contrato y ellos lo omitieron. Exacto. Ellos cada modificación que hagan tienen que hacértela saber al tercero. Siempre. Porque si no es inoponible frente al tercero. Eso es lo que no estaba terminando de entender. Yo o sea, imaginé que justamente como no estaban regidos por este régimen de publicaciones, podían omitir esa publicación sobre, o sea, claramente es una publicación, es una notificación sobre el cambio del contrato, porque ellos contrataron antes, entonces ¿por qué avisarle esa modificación a futuro? Pero si es en ese caso que ellos obviaron esta obligación de notificar, sí, bueno, no digo nada de toda la notificación anterior. Exacto. O bien, o sea, pueden no notificarlo, pero en realidad quedarían sí o sí siempre responsables los tres.
porque nunca se día inoponible al tercero esta modificación. O sea, ellos pueden optar por no notificarlo, pero las cláusulas anteriores van a quedar firmes. No le pueden decir, no, pero mirá, yo modifiqué esto. No, bueno, no me notificaste. Hago mi última pregunta entonces con respecto a la notificación. ¿Sobre quién recae la obligación de notificar? ¿Sobre los dos hermanos que ahora conforman la sociedad? ¿O recae en Moe el encargarse de que la sociedad notifique esa modificación? En realidad corresponde a la sociedad. Es decir, tipo, a los dos miembros que quedaron les recaería la obligación. Ahora, Moe puede realizar la notificación, Moe puede realizarla. Porque es alguien interesado en que se conozca, es alguien interesado. Si no, le van a recaer en él la responsabilidad que decía el contrato. Porque si fuese obligación de la sociedad y Moe, por ejemplo, intimó a sus hermanos, o sea, la sociedad, de que hagan la notificación y no lo hizo, él puede exponer como excepción esa notificación. No, yo intimé a la sociedad de que avise y no avisó. En el caso de que lo hayan notificado, que bueno, acá no surge el caso, ¿no? En el caso de que Moe le haya dicho a los hermanos, mira, encárgate de notificarle a los terceros, si no lo hayan notificado, puede también emplearse como prueba. Como decís. Perfecto. Pero en este caso no surge que Moe le haya dicho, che, mira, encárgate de decirle a los terceros que me fui. Te agrego algo. En este caso vos tenés dos comerciantes, pero también hay algo. Vos decías, ¿quién es responsable? Bueno, si el contrato es entre dos comerciantes, y uno de ellos no es un sujeto obligado en el marco de la 25246, que es la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, ahí tenés un tema, porque si uno de los contratantes es un sujeto obligado, ese sujeto obligado está, como la ley dice, está obligado a conocer la procedencia de los fondos y toda la composición del paquete accionario y todo el tema de responsabilidad de la sociedad. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy sujeto obligado. Si yo soy sujeto obligado, yo todos los años tengo que, sí o sí, no solo pedirle, sino no puedo seguir contratando con una persona que no me ha presentado no solo el balance, sino la composición accionaria y todas las modificaciones que haya tenido el estatuto. Entonces, ahí ese es un asterisco, una llamadita que tenés. Si este es el de la cerveza, el del otro, el del petróleo, qué sé yo, pero si uno de ellos es un sujeto obligado, sujetos obligados están en la 25246, artículo 20, y tiene 17 acápites, y te dice quiénes son todos los fulanos estos. Si uno de ellos es un sujeto obligado, no se puede eximir de esa responsabilidad, porque si el tipo modificó algo y después se prueba que el sujeto obligado no le pidió, no le requirió, no prueba en forma fehaciente el pedido de toda esa información, está violando normas de WIF, de la Unidad de Información Financiera, y tiene un tema. Esto es un poco más profundo de lo que se busca en sociedades, pero ya que estamos se lo menciono. Perfecto. ¿Sí? Colapsaron, sí, gracias. Infartaron, les di un bobazo y quedaron tirados en el piso. Lo que quería decir era que... Camila se estaba escondiendo de la cámara ya por lo pronto. No, porque Guido buscaba auxilio viendo para los costados, a ver para dónde se escondía. Yo decía, ¿de qué está hablando este chabón? Lavado de dinero. No, joder. No, lo que quería decir era que en líneas generales, la respuesta que dio Melina al principio es la respuesta tipo perfecta, básica. Después, si dan otras respuestas que justifican bien, está bien también, pero la respuesta de manual, digamos, es la de Melina, ¿sí? Uh-huh. Bueno, con este hubo un lío en el chat. Los Alerces S.A. Absorbente decidió por unanimidad su fusión con los Pinos S.A. absorbida. Con posterioridad a la resolución aprobatoria del balance especial y del compromiso previo, la administración de la absorbente descubrió ciertas irregularidades en la conformación del pasivo de la absorbida. ¿Qué mecanismo puede utilizar la sociedad absorbente para preservar su patrimonio social? Esta quiero que la conteste las tres, quiero que las conteste Lucía Guadalupe Álvarez. Lucía, ¿y quién era? Jeremías. No sé quién era la otra, sí. Sí. Está bien, porque peor es no hacer nada y no dar la cara después, ¿no? Porque... Obvio. Bien. O sea, me pude cortar.
Bien, Me tiene No, pero no lo decís. pregunta, mirá, por no entender importa. los incisos. No, Por eso, obvio, yo quiero ver si lo por entendiste. por eso. O sea, LAM, ¿qué es LAM? LAM es Los Ángeles de la Mañana. Tipo, cada vez que hay un conflicto, dicen LAM. Bueno, nada. Estoy tan O sea, lejos de eso. no, Guido no te lo dijo, Malu, te lo dijo tipo a ver si realmente tipo quedó claro al final el No, concepto. igual no hubo, tampoco es que creo que hubo conflicto, sino que no se entendía la pregunta. Bueno, En dale, el vamos a artículo que habla de la desarrollarla. revocación, en un momento dice revocación del compromiso previo de fusión. Sí. Dicho artículo tiene 2 párrafos. En el primero dice, el compromiso previo de fusión puede ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes, si no se han obtenido todas las resoluciones sociales aprobatorias en el término de 3 meses contados desde su suscripción. Primer Exacto. párrafo. Y el Ahí segundo tenemos dice, un supuesto. un supuesto. En el segundo dice, del mismo modo, las resoluciones sociales aprobatorias, o sea, vuelve a nombrar las resoluciones sociales aprobatorias, de tal compromiso pueden ser revocadas, o sea, si ya se logró el compromiso, se puede revocar por el mismo órgano de gobierno de las sociedades intervinientes mientras no se haya otorgado el acuerdo definitivo, en ese lapso, digamos, con recaudos iguales a los establecidos para su celebración y siempre que no causen perjuicios a la sociedad y los socios de los terceros. La duda, y me había surgido con una compañera que estábamos tratando de dilucidar qué onda, era que en este caso se había obtenido esa resolución aprobatoria para la, ¿cómo se llama esto? El compromiso. Entonces estábamos en el segundo párrafo, que era que se tenían las resoluciones sociales aprobatorias del compromiso, pero no se había llegado a el acuerdo definitivo. La pregunta era que como el segundo párrafo hablaba de que era con los recaudos iguales a los establecidos para su celebración, si era que para la celebración se necesita el acuerdo de las 2 sociedades para la transformación, para la fusión. Entonces la pregunta era, ¿las 2 sociedades tienen que estar de acuerdo para revocar? No, para revocar no. Puede hacerlo cualquiera de las partes, pero lo que dice con los recaudos quiere decir que tiene que pasar por una resolución previa. Es decir, por ejemplo, el representante legal no puede ir y decir, bueno, chicos, revoco el compromiso previo. No, tiene que haber todo un sistema, es decir, se tiene que convocar, digamos, una SA. El directorio tiene que convocar asamblea, se tiene que tratar en la asamblea tiene que decir la revocación, y ahí recién no se afectan derechos de la sociedad, de terceros y de los propios socios, ahí recién se puede revocar. Pero a eso es lo que dice con los requisitos, que tienen que pasar por un cierto... Claro, es que en el primer párrafo dice por una de las partes, y en el segundo dice por los mismos por el mismo mecanismo, entonces por eso era la pregunta, pero después hubo una confusión de qué preguntábamos, si rescisión o revocación, pero era clarísimo que era revocación, porque no había acuerdo. La consulta que nos había surgido con la chica era que si no había llegado al acuerdo y el pasivo había aparecido con los opositores, ahí ya el acuerdo era inminente, porque ya estaba en la etapa de oposición en la publicidad, y la oposición no perturbaba el acuerdo. Entonces preguntábamos si había que esperar al acuerdo y rescindir o revocar. Exacto, listo, genial. No, porque en un momento empezaron a hablar de lo que es rescisión, no me acuerdo si fue con Jeremías, que empezaron a hablar vos y él, de que si era rescisión o revocación, y nada, quedó eso, por eso les mandé un texto diciendo la diferenciación. A ver, los 2 párrafos que tiene la ley refieren a 2 supuestos sencillos. El primer párrafo refiere al supuesto en que una de las 2 sociedades consiguió la conformidad de su propia asamblea para con la fusión y está esperando a la otra. Y la otra da vuelta, si este o el otro aquello, pasan 3 meses, chau. El segundo supuesto, ambas sociedades consiguieron sus conformidades asamblearias, una de ellas advierte un problema, entonces decide revocarlo, pero para ello necesita otra asamblea. Como una asamblea ya lo aprobó, necesita otra asamblea que lo desapruebe. A eso se refiere cuando habla del mismo mecanismo, nada más que eso. Bueno, habría que rescindir, si tienen ganas de rescindir, puede ser que por eso necesiten la conformidad de la asamblea. Va el administrador a su asamblea y le dice, che, apareció este pasivo trucho de estos que no teníamos en cuenta, ¿rescindimos o no? Y los tipos pueden decir, bueno, aún nos sigue
nos sigue sirviendo esta fusión. Modifiquemos por ahí el precio, modifiquemos alguna cosa, pero no la rescindamos, no la revoquemos, la mantenemos igual. Por eso es necesaria una decisión de la Asamblea. Es que nosotros habíamos entendido que el pasivo, o sea, la aparición de un pasivo extraordinario había aparecido por los opositores, y en realidad era que no habían mirado bien los balances. Claro. Ahí Bueno. también hay que tener en cuenta, alguien lo dijo en el grupo, que el tema, digamos, las oposiciones, digamos, no necesariamente van a hacer que se revoque o se rescinda, sino que si alguien se opone a una fusión, para que el procedimiento avance, se va a desinteresar a ese opositor, de la forma que sea, para que el procedimiento de la fusión avance. O sea, quizás la absorbente diga, bueno, dale, avancemos, desinteresemos de este tipo y sigamos con el procedimiento, ¿sí? No necesariamente, si hay una oposición, va a haber que rescindirlo, ¿sí? Sigamos. No, la fusión Perdón, avanza. entonces la respuesta... A ver. Perdón, entonces la respuesta correcta sería revocación o rescisión, porque me perdí. Revocación, porque es antes del acuerdo definitivo. Perfecto. Marina, la fusión sí se hace. Si vos me estás hablando del desinterés o garantía respecto de un tercero, lo único que se hace en el procedimiento de protección de terceros que implican las publicaciones y oposiciones es hacer como una especie de stand-by durante un tiempo, ¿sí? Para que ese tercero consiga que lo garanticen o no, y si no lo garantizan tiene un plazo posterior para ir a ver al juez, como en la transferencia de fondo de comercio, pero una vez que están transcurridos esos plazos, con garantía o sin garantía, con juez, sin juez, con embargo, sin embargo, la fusión se lleva adelante, salvo que sean los propios fusionantes, las propias sociedades, las que decidan revocar, pero ese es otro asunto. De nada. A mí, en el caso de que, por ejemplo, sí hubiesen aparecido estos opositores que eran mayores a los pasivos denunciados, o sea, aparecían más opositores y demás, ¿ahí ya se podía seguir revocando o ahí había que rescindir? Es que en realidad, vos decís en el caso de que una sociedad haya declarado, por ejemplo la absorbida, haya declarado pasivos por X monto y los opositores digan, miren, no, yo tengo más pasivo que el que declararon. ¿Algo así? O no entendí bien esa... O sea, ¿cómo puede ser que la oposición sea más que el pasivo que declararon? Claro, en el caso de que acuerden algo, los balances dan un número, todo cierra y qué sé yo, y después la irregularidad aparece a la hora de las oposiciones, aparecen acreedores que no estaban dichos, entonces se dan cuenta que la fusión no sirve, ahí tendrían que rescindir o no. Ahí tendrían que rescindir. Exacto, pero ahí también estarías frente a algo que tipo sería una irregularidad de la sociedad absorbida o absorbente también, porque declaró mal. Pero sí, procedería a la rescisión. Bueno. ¿Qué acciones les corresponden a los socios de las respectivas sociedades? Esto lo vimos un poco también por el chat. Podrían accionar contra los administradores y los síndicos, quienes son los responsables de llevar a cabo este tipo de operaciones y controlar que todo esté correcto en los libros contables. Sí. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, no sé si alguien respondió algo distinto, pero esa es la respuesta que está. Ok. Y también que... Sí, ¿Se me escucha bien? Sí. Bárbara. Yo, además de acción para responsabilizar a los administradores, no sé si por ahí flasheo un poco, pero puse también que se podía hacer una acción para removerlos y también para impugnar el estado contable ese por tener algún tipo de falencia o ocultar algún, no sé, crédito, no me acuerdo cómo decía el caso, pero... Y pasivos. Bueno, eso, de última también pueden impugnarlo. No sé si buscaban esa respuesta o si flasheé. Es perfecta, ¿no? Es perfecta. En realidad sí, la acción que tendrían que realizar los socios es acción de remoción frente a los administradores y acción de responsabilidad, que me parece que todavía no la vimos.
¿no? Acción de responsabilidad. Bueno, hay una acción de responsabilidad. Ok, no sé si la vimos ya en profundidad o desde la segunda parte, ya me manipulo. Pero bueno, hay una acción de responsabilidad y una acción de remoción. Eso es lo que los socios tendrían que plantear frente a los administradores, y también, como decís vos, pueden impugnar la asamblea de aprobación del balance de especial de fusión. También, por considerar lo que es un balance que era erróneo y que aprobaron una cosa que en realidad era un documento que no le servía para la asamblea en sí. Pues está perfecta. Bueno, ¿quiénes podrían resultar responsables? También se desprende de esta pregunta, que son los administradores y síndicos. Y después, el 4, ¿qué acciones poseen los acreedores de las respectivas sociedades para proteger sus créditos? Y bueno, nada, es también lo que estábamos hablando con Lu, también de lo que es la oposición que podrían realizar, pero en este caso, la sociedad plantear una revocación del acuerdo del compromiso previo, los acreedores no tendrían que realizar la oposición porque el acuerdo caería y no se llevaría a cabo la fusión. Entonces, nada, si pusieron oposición está bien, y si pusieron nada porque la fusión cae, también está bien. No sé si alguien puso algo distinto. ¿No? Bueno. Continuamos. Bien, Lucía, bien. ¿Qué pasó? Igual Álvarez con A te va a corregir el más exigente de todos, pero bueno, bien. Pero al final no estaba tan confundida. Nosotros nos habíamos confundido en el enunciado porque pensamos que el problema venía del pasivo presentado por los opositores. En el caso que pensábamos, estaba bien. Está perfecto. Había que rescindir. Solo que no entendía mi pregunta porque era muy EPUR se mueve. ¿Muy qué, perdón? Como dijo este tipo, EPUR se mueve, ¿viste? Igual se mueve. No importa. Era una pregunta muy rebuscada, no importa. Dale, sigamos. Igual no sé a quién quisiste mandar en cana con lo de muy exigente. No, la quería joder a ella, no. Sí, somos todos buenos. Claro. No, pero ¿quién es el que corrige? ¿Quién es el más exigente de todos los que corrigen? Vos por goleada, pero por 80 kilómetros. Dale, el cuarto. Bueno, ya leyeron el caso, chicos, así que no se los voy a leer así se van antes. Bueno, si usted fuera después de la causa laboral, ¿cómo se expediría en relación con la petición de condena respecto de los socios? ¿Qué pusieron acá? Yo puse que condenaría a los socios solo en el caso de que el patrimonio de la sociedad no alcanzara para cubrir la indemnización, porque en las sociedades colectivas la responsabilidad de los socios es subsidiaria. Exacto, perfecta. Exacto. O sea, primero tendrían que accionar contra el patrimonio social y después ahí recién ir contra el patrimonio de los socios. Perfecto. Ahí puso Excutido el patrimonio es. Palabrita nueva. Bueno. Discutidos. Si alguien puso algo distinto, o si todos pusieron lo mismo. Bueno, la respuesta es esa igual, así que nada, o sea, acá sí que no podría variar. Bueno, el 2, frente a la contestación de demanda hecha por Silvino Roldán, ¿qué opondría como abogado de Müller? Yo puse la falta de personalidad porque requería otro socio para contestar la demanda, ¿puede ser? Exacto, no sería falta de personalidad, sino falta de representación. Perfecto. No tiene la representación legal de la sociedad para hacer lo que hizo, digamos. Requiere, por la cláusula, la representación ejercida por al menos 2 socios. Y él realizó, o sea, él envió la carta de documentos, ¿no? Con su firma solo, como representante legal él, pero en realidad necesita un socio más para poder ejercer la representación de la sociedad. Entonces la respuesta es falta de representación, no de personalidad. O sea que no tendría la facultad para contestar la demanda, digamos, tiene que sí o sí contestarla con otra persona. Exacto. La cláusula del contrato dice que la representación va a ser ejercida de forma conjunta, por al menos 2 de ellos.
Entonces no puede contestarlo a él solo. No estaría representando a la sociedad en sí, estaría contestando por él. Bueno, 3. ¿Cómo actuaría como abogada de Joanna Romoli frente a la transformación si es que no está de acuerdo y no desea retirarse de la sociedad? Yo acá puse que si la persona no se quiere retirar de la sociedad, diría que la transformación es inválida porque es una sociedad de personas y se necesita unanimidad por parte de los socios para tomar esta decisión de transformación. Exacto. Siempre recuerden que las sociedades colectivas, como es el caso, requieren unanimidad para realizar modificaciones del estatuto, como es la transformación. Hay casos en que no se exige la unanimidad y ahí puede haber, como bien dijeron al principio de la clase, casos en que la propia sociedad colectiva diga que no requiere unanimidad. Todo se establece en el contrato social. La misma sociedad colectiva puede decir, para la transformación de la sociedad se necesitarán la mayoría de los votos presentes. Puede establecerse. Todo depende del contrato, pero en este caso sí se requería unanimidad y está bien lo que dijo, no me salió el nombre. Marina. Bueno, está bien lo que dijo Marina, que puede plantear la impugnación de la reunión por decir que sí o sí se necesitaba unanimidad en el acuerdo y que no está dada. ¿Esa impugnación sería judicial o tendría que hacerlo en el ámbito de la misma sociedad? En realidad ya sería judicial, porque me parece que llegaron a inscribir a esto. Sí, Tiene ya que está votar, escrita. de última tiene que votar la vía interna. Ah, ya está escrita, pará. Sí, Santiago, sí, judicial. Sería judicial en Claro, este caso. judicial. Se quedan 2 minutos, ¿eh? Bueno. Dale, metele. Si fuera abogado de Real, ¿qué le aconsejaría? Yo acá tengo una duda, Camille. Sí. Porque yo puse que le aconsejaría a Jorge que oponga la existencia de la sociedad, pero mi duda es que, como la sentencia fue después de que la sociedad se inscriba como SRL, ¿se podría oponer la responsabilidad de una SRL o como lo despidieron antes, se tendría que oponer la responsabilidad de una sociedad colectiva? No, se tiene que ir a lo que es la responsabilidad anterior a la transformación. Porque la responsabilidad surgió, es una responsabilidad que surgió antes de efectuarse realmente la inscripción de la transformación. Entonces, lo que primero tiene que hacer, como bien dijiste, es escutir el capital social de la sociedad colectiva y después ir contra los socios. O sea, se tienen que regir por la responsabilidad anterior. Claro, o sea, de manera subsidiaria, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, y tiene derecho de receso Silvia Gatti. Perdón, yo no me quedó claro lo de la 4. Para mí que no. La 4 es como la responsabilidad, la responsabilidad de la relación surgió antes de efectivizarse la inscripción en IGJ de la transformación. La responsabilidad se rige por la responsabilidad anterior de la sociedad, en este caso por la responsabilidad de la sociedad colectiva. En el caso de que la relación hubiese surgido luego de la transformación y de inscripta la transformación en IGJ, se va a regir por la responsabilidad de la SRL. Pero en este caso, como es anterior a la inscripción, se rige por esa responsabilidad. Se va a cortar. Perfecto. Okay. Gracias. Bueno, ¿tiene derecho de receso? No tiene derecho de receso, porque requiere unanimidad en las sociedades colectivas, y en el caso de que no requieran unanimidad, sí, los que votan en contra o ausentes sí tienen derecho de receso. Y se me va a cortar en 2 segundos, pero si tienen alguna duda lo vemos por el WhatsApp, y si no, éxitos para el viernes, y nada, vamos bien.